Buenas noches para todos, es un gusto saludarlos y distinguirnos con su grata presencia aquí en esta Feria de Buenas Prácticas, en su quinta edición, declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, el CODICEN, los consejos desconcentrados, formación docente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Un espacio donde docentes, maestros y profesores aportan a la mejora de la educación. Quienes han acompañado precisamente esta instancia en los años anteriores darán fe de ello. Sin duda, organizada por el Colegio y Liceo Santa Elena, esta feria busca, como se ha mencionado en alguna oportunidad, hacer visible lo invisible. Hay una suerte de percepción y diagnósticos que revelan serios problemas en la educación uruguaya, pero también hay trabajos anónimos, hay mucha esperanza en el trabajo de todos aquellos a la hora de sumar. Es una nueva instancia en la que docentes del colegio y de otras instituciones públicas y también privadas comparten y socializan sobre las buenas prácticas educativas. Queremos mencionar y agradecer la presencia de todos ustedes, en particular también de las autoridades presentes: Rafael Ibarzabal, director de UDEC; Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y leer algunos mensajes antes de comenzar con esta destacada mesa que hoy nos va a ilustrar. Algunos mensajes que han llegado de buenos deseos y felicitaciones por esta feria, entre ellos de la directora general inspectora Celsa Puente, del Consejo de Educación Secundaria, del maestro técnico Miguel Venturielo, del rector de ORT, Jorge Grunberg, de la consejera de CODICEN, la profesora Laura Mota, de la Secretaría General de SINTEP, de la consejera también de CODICEN, Margarita Loaces, del doctor Julio Fernández Techera, de la Universidad Católica del Uruguay, del rector Juan Manuel Gutiérrez, de la Universidad de Montevideo, y también en representación del Consejo de Educación Técnico Profesional, del maestro técnico Freddy Amaro. Gracias a todos ellos por sus buenos deseos en esta noche. Y dando comienzo, vamos a escuchar las disertaciones de tres destacadas personalidades del ámbito educativo que en esta mesa van a estar comentando el libro sobre buenas prácticas en la educación publicado por el Colegio y Liceo Santa Elena. Participan de la mesa Sonia Scafo, al centro, Carmen Dinardo y Pablo Cayota, quienes ya nos acompañan esta noche. Vamos a hablar brevemente, antes de comenzar, de algunos de ellos. Sonia Scafo es magíster en educación de la Universidad Católica del Uruguay, profesora e investigadora, orientadora de tesis en la Universidad Católica del Uruguay, consultora de la UNESCO en la oficina de Montevideo y en Educación y Cultura desde el año 2008. Actualmente, desde el año 2014, tiene a su cargo la Dirección General del Instituto de Formación Docente Elio Fernández, Instituto Universitario Elio Fernández también, en proceso de reconocimiento, de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, y participó de la orientación de las dos primeras ediciones de la Feria de Buenas Prácticas del Instituto Santa Elena. Carmen Dinardo, maestra, magíster en educación, ha sido directora e inspectora en la escuela pública, además docente del Instituto Superior de Magisterio, directora académica de primaria del Instituto de Educación Santa Elena, Montevideo y Ciudad de la Costa. Y el profesor Pablo Cayota, profesor de Historia, egresado de IPA, integrante de la Dirección General del Instituto de Educación Santa Elena, coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE, integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hechas las presentaciones de rigor, los saludamos y los escuchamos esta noche. Adelante. Bueno, buenas tardes. En nombre del Consejo Directivo y del Consejo Ejecutivo del Instituto de Educación Santa Elena, vuelvo a dar la bienvenida y agradecer la presencia de las autoridades de la educación de nuestro país aquí presentes, de los directores, docentes y personal todo de nuestra institución, de los colegas de otras instituciones participantes y del público en general. También quiero agradecer especialmente el aporte técnico y humano de mis compañeras de tribunal, con las que hemos hecho el arduo trabajo de seleccionar entre tantas propuestas los trabajos presentados en esta feria. Ellas son la doctora Beatriz Macedo y la licenciada Beatriz Rodríguez Raba, ambas aquí presentes.
Saludamos muy particularmente a todos los colegas, autores de las experiencias que recoge este libro y de las nuevas que hoy se presentan en esta muestra. Colegas con quienes hemos mantenido un fluido diálogo, con algunos personalmente y con la mayoría vía correo electrónico. Saludarlos y en nombre de quienes organizamos esta feria, agradecerles por ofrecer sus experiencias para compartir, habiendo tenido que escribirlas y ponerlas a la consideración de un tribunal. Todos sabemos lo que nos cuesta escribir a los docentes sobre nuestras prácticas, por múltiples motivos. Por exceso de autocrítica. Muchas veces consideramos que no es innovadora, que otros lo harán mejor, que no aportaremos nada nuevo. Porque escribir en sí es una tarea difícil y compleja. Una tarea que requiere de tiempo. No olvidemos la sobrecarga laboral de los docentes. Por lo tanto, el tiempo hay que restarlo a la preparación de clases, a las horas de descanso, al esparcimiento, a la familia. Porque narrar una práctica requiere de un tipo específico de escritura a la que no estamos acostumbrados y para la que tampoco hemos sido formados. No es una tarea sencilla. Después del primer registro, continúa la tarea de leerla, releerla y reescribirla. En el caso de las experiencias que registra este libro y las anteriores, muchas veces hubo más de una ida y vuelta. No siempre el producto final es excelente. Como dice Sonia Staffo en uno de sus prólogos, lo que se publica es la mejor versión lograda hasta el momento. Pero esa versión tiene un gran valor. En primer lugar, para su autor o sus autores. Porque después de hacerlo, se valora muy especialmente, no solo por la satisfacción de haber vencido un obstáculo, sino porque escribir una experiencia permite reflexionar sobre la misma, modificarla en próximas instancias y muchas veces a sistematizarla y a evaluarla continuamente. Poner en práctica lo que se hace en el aula o contar una experiencia institucional o de centro y leer y revisar lo escrito es una importante forma de aprendizaje para el propio docente. Pero además, consideramos que la función de una narrativa es hacer comprensible las acciones desarrolladas no solo para el propio autor, sino también para los demás. Por eso son tan valiosas para la formación de todos los docentes de una institución, en la medida que se promueva y se permita transformarlas en objetos de discusión y reflexión colectiva. En ese sentido, proponemos que este libro que se presenta hoy y los libros anteriores que recogen narrativas de experiencias educativas sean instrumentos de trabajo. Instrumentos que puedan ser utilizados por los maestros, profesores y otros técnicos que participan de la acción educativa para analizar y discutir las experiencias entre y con otros colegas, para que sirvan de motivación, de inspiración, para que esas experiencias puedan ser adaptadas a cada realidad, modificadas, cuestionadas, en fin, instrumentos para la discusión y el debate, por lo tanto, para el crecimiento personal. La idea de realizar estas publicaciones surge en el año 2013, recogiendo buenas prácticas del Colegio Santa Elena. Educar en el cambio, experiencias innovadoras en Santa Elena, así se llama el primer libro. Al año siguiente se invitó a participar a otras instituciones. La respuesta fue y continúa siendo excelente. Desde el primer momento estuvieron representados todos los subsistemas de la educación formal de Montevideo y del interior del país. Los primeros años con mayor presencia de inicial y de primaria. Luego comenzaron a sumarse más y más propuestas del ciclo básico. Y en la feria que se inaugura hoy se incrementa notoriamente la presencia de bachillerato. Las lecturas que podemos hacer de esto son múltiples y no es este el momento de realizarlas.
pero sería un análisis interesante que, entre otras cosas, revela algo del estado de la educación hoy en nuestro país. Algunas seguramente estarán vinculadas a las temáticas emergentes que nos preocupan como docentes. Relacionado con esto, en esta feria tiene una fuerte presencia la educación no formal. Cuando la recorran, verán variadas propuestas al servicio de la población más vulnerable. Es un indicador del gran tema que inquieta a la sociedad y por lo tanto a las organizaciones educativas, la justicia social. El desafío y responsabilidad que tenemos hoy como uruguayos y profesionales de la educación es contribuir a disminuir las brechas educativas y culturales que existen en nuestra sociedad. Para ello es necesario, entre otras cosas, tratar de superar la inequidad de los resultados de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes y participar en la construcción de centros educativos más inclusivos, en los que todos y todas puedan aprender y en las que todos y todas puedan acceder a una educación de calidad. Creemos que las propuestas seleccionadas se ensayan en el microespacio del aula, de la institución o del centro, lo que pretendemos para la sociedad en su conjunto. En la presentación de este libro, el profesor Pablo Cayota escribe: las ferias de buenas prácticas y sus respectivas publicaciones que se realizan desde hace ya más de 5 años humildemente han contribuido a hacer visible lo invisible del accionar creativo de muchos docentes en todo el país. Creo que, también humildemente como Pablo, la feria contribuye efectivamente a mejorar las prácticas. Cito lo que escribe un profesor en este mismo libro. La experiencia de participar en la Feria de Buenas Prácticas de 2015 significó un estímulo importante a los efectos de profundizar la investigación sobre este trabajo inicial. El intercambio con colegas y especialistas en educación que tuvo lugar en la feria significó un valioso y desafiante enriquecimiento que interpelaba constructivamente nuestra propuesta. Si logramos esto, todos los colegas aquí presentes y los que han participado en las instancias anteriores tenemos que sentir que vamos por el buen camino. Y digo todos porque esta Feria de Buenas Prácticas la organiza el Colegio Santa Elena, pero en realidad ya pertenece a los docentes de todo el país. Quiero finalizar citando las palabras de un director que presenta el trabajo de su sector como una práctica inspiradora a replicar. Replicar. Cuando leí pensé que era un error de tipeo, pero él dice: aclaremos el alcance del verbo usado en el título de esta introducción. Replicar. Producir un sonido repetido y continuado en señal de fiesta o alegría. Esta feria, continúo con las palabras del director, nos ayuda y convoca a vivir nuestro quehacer educativo como una fiesta y a compartir las buenas noticias. Repliquemos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Carmen Dinardo por sus palabras. Invitamos ahora a Sonia Escafo a hacer uso de la palabra. Buenas noches. Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento y mi felicidad de poder haber sido invitada a compartir esta experiencia tan buena, tan entrañable, y agradezco a las autoridades de Santa Elena de una vez más permitirme estar aquí con ustedes. Me toca una tarea extremadamente grata, como es presentar el libro de las buenas prácticas que fueron expuestas en la feria del año pasado. Original la iniciativa de Santa Elena de hacer la producción de un libro que se ata a una experiencia real, pensada, implementada, escrita, revisada, presentada una selección que le da a todos los participantes esa confianza de poder someterse al cambio, a la provisionalidad de todo y verse impreso en un libro. Es entonces el libro de las buenas prácticas de la feria del año pasado, como será esta feria,
el comienzo del libro de la siguiente etapa. Un libro que prolonga y añade a la experiencia ya vivida el año pasado y que de alguna manera apela a la lectura. Todo libro invita a los lectores. Quien presenta un libro es una lectora que invita a otros a replicarlo. En esa lectura se requiere una reflexión personal, pero también colectiva acerca de lo que se lee. Permite interpretar estados de ánimos, las experiencias en sí mismo, y es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional, sobre todo si se lee en los ámbitos de los centros educativos. Además de la lectura personal que cada educador puede hacer, es recomendable, yo los animo, los hemos hecho nosotros, hacer lecturas con colegas en los centros, porque también de alguna manera en esa oportunidad de mirarse en el desarrollo profesional nos permite compararse, nos permite tener fuentes nacionales de buenas prácticas que pueden ingresar nuestras referencias en nuestros trabajos, nos permiten enriquecer las bibliotecas institucionales con esa producción que surge de las prácticas del Uruguay, nos permite sumar más voces para la educación en el país y a su vez son expresión genuina de ese proceso de profesionalización que está en la mira y en el objetivo de todos nosotros. Hay dos partes en el libro, en esta edición, dos partes que son extraordinariamente interesantes. Y aunque un libro, y más sobre todo cuando tiene varios diálogos, es posible de ser empezado por cualquier lado, en lo personal me animo a decirles que están tan bien ensartados los 3 capítulos de la primera parte que tal vez en este momento particular de la historia de la educación de nuestro país, la recomendación primera sería de revisar lo que dicen esos capítulos y luego poder vivir con otra intensidad las buenas prácticas. Algunas de las cosas que yo voy a decir de los 3 capítulos ha sido dicha y mencionada por Carmen porque creo que es imperativo. Hay un título extremadamente subjetivo que aparece en la presentación. Pablo Cayota, en el primer capítulo, lo titula "Lo especial es invisible a los ojos". Y presenta algo que es importante que sea leído y visto una vez más, que es poder mirar la realidad de la educación uruguaya de hoy tal como es, como un panorama complejo, como un panorama en que se puede vislumbrar un estancamiento, señala 2 datos reconocidos de ese estancamiento, de esa preocupación, junto con algunos elementos más esperanzadores, pero existe por todo el problema acumulado un cambio, un riesgo que nos interpela a pensar un cambio drástico que ya no podría demorarse más para lograr un Uruguay diferente dentro de los próximos años. A su vez, recuerda qué competencias son absolutamente imprescindibles para el que aprende hoy y para el que seguirá aprendiendo, y a su vez pone que en el escenario del siglo XXI el objetivo de una educación dentro de una sociedad más integrada en la diversidad. Lo invisible, que es la raíz del título, no son estos problemas. Lo invisible son las cosas a veces que pese a esta situación dan buenas noticias, dan resultados esperanzadores o son parte de ese cambio importante que hay que plantear para lograr esos amplios acuerdos, esa corresponsabilidad de la educación y a su vez esa posibilidad de establecer políticas de Estado, revisar los objetivos y los fines más éticos. Lo invisible, que es alentador y que el libro recoge, es la calidad de los docentes que creen en lo que hacen y se comprometen. Esa es una idea fundamental de ese capítulo que para todos ustedes que son los autores y protagonistas de estas experiencias deben sentirlo como algo muy propio. Carmen Guinardo, en el segundo capítulo, analiza la evolución de los trabajos en estos años en que
se ha dado la iniciativa, bien lo sabéis porque ha sido parte de todas estas experiencias. Y destaca lo que es fundamental hasta para poder sostener la escritura del capítulo y revisarla y presentarse para la feria. El hecho de compartir experiencias, la posibilidad de compartir experiencias que son de alguien o de un pequeño grupo, el hecho de poder estar abierto a repensar esas prácticas otra vez, los factores movilizadores en los centros, que es un componente esencial, la auténtica integración profesional que se da en sus protagonistas, y también un elemento bien importante que Carmen señala: es una ocasión de redescubrir la vocación docente de cada uno. La valoración de la experiencia es coincidente en todos, pasa por las cosas que hoy se espera de los buenos educadores. La creatividad, la originalidad en la resolución de las situaciones, la pertinencia de haber descubierto un problema y un camino de intento para resolverlo y dar una contextualización adecuada al proyecto que se formula y se ejecuta. Beatriz Macedo, en el tercer capítulo, plantea: hagamos posible el cambio. Y ahí ratifica también ideas que están presentes en todos los que son los intentos de la buena práctica y la buena educación y de lo que son sus propios intentos. Por ejemplo, centrarse en los aprendizajes, buscar el desarrollo de competencias en los que aprenden, planificar prácticas que promuevan la indagación, la búsqueda del error, que da lugar a revisiones, la duda, las hipótesis, y una innovación dispuesta a reorientarse porque es evaluada, es autoevaluada, es compartida y se puede reorientar. Esos elementos que están en los 3 capítulos creo que son el mejor encuadre para entender esta experiencia que ya tiene un sello propio, expansivo, integrador, y que representa centros de todo el país y de todos los niveles, y también las inquietudes que en otros lugares puede suceder, porque sin duda comparto absolutamente que el primer objetivo de todo esto es ser inspirador para otras iniciativas. Las experiencias que están planteadas son de profesionales en sus centros, diferentes niveles, diferentes gestiones, y a mí también me complajo mucho percibir la presencia de la combinación de la educación no formal con la educación formal dentro de esta selección. ¿Por qué leer las experiencias? ¿Por qué leer y reflexionar las experiencias? ¿Por qué hacer objeto de análisis en nuestros ámbitos profesionales o en la consulta para un trabajo de investigación o para pensar proyectos, experiencias de los docentes? Primero que nada porque son respuestas reales a desafíos reales. Primero porque genera la posibilidad de enfocar problemas y asumen riesgos en la posible solución provisoria de esto. Leyendo las experiencias transversalmente, uno advierte compromiso en la tarea de la educación, conciencia de los sentidos acerca de lo que se hace, por qué, cómo, con qué recursos se hacen, con quiénes y entre quiénes lo estamos pudiendo desarrollar. Está la presencia de los centros. En ningún caso es una iniciativa de un educador independiente del centro en que aparece la situación y su contexto. Hay ensayos de proyectos donde la creatividad está expresada y hay también revisiones al currículo, a esas cosas que son el nudo duro de la revisión. Por ejemplo, saltearse los límites de las disciplinas. Por ejemplo, trabajar entre niveles, trabajar pasando también las limitaciones iniciales de los grados, trabajar entre todos, lugar y buscar y generar espacios donde esa reflexión compartida pueda darse. Y también revisar recursos y mirar la comunidad y trabajar con las familias y dar respuestas a situaciones del lugar donde el centro está ubicado. Las comunidades en casi
la gran mayoría de las experiencias un factor considerado. Y también hay actores que no son actores educadores y que son consultados, forman parte, trabajan con ellos, todo lo cual de alguna manera abona a la idea de la mayor fecundidad de las experiencias educativas. Sobre todo, estos relatos nos muestran ejemplos de formas de vivir la profesión y a su vez formas de interpretar el conocimiento profesional en un momento determinado, con la línea de la práctica a la teoría. Práctica porque está realmente ejecutado, pero teoría porque es la teoría la que da fundamento y que también a veces interpela la práctica o es interpelada. La tarea de los lectores es volver a reflexionarlo, así como también es interpretar el esfuerzo de comunicar a otros la experiencia vivida y escrita para que nosotros, los lectores, podamos entenderla y evidentemente aprender de esa experiencia. En su capítulo, Beatriz Macedo hace una referencia a un libro del cual yo tomo el mensaje final porque creo que fue muy buena la elección. Se trata de la obra de Moren, Ciurana y Domingo, Educar en la era planetaria. Hay una cita que cabe exactamente en la experiencia de ustedes. Existe una minoría de educadores animados por la fe en la necesidad en reformar el pensamiento y regenerar la enseñanza. Son educadores que poseen un fuerte sentido de su misión, dicen los autores. Y más adelante, en el epílogo del libro también, donde plantean los desafíos de educar en la era planetaria, hacen una distinción de un modo de vivir la profesión de que nadie que tenga las cualidades que representa el producto de esta obra, por suerte, puede ser encuadrado. Y dice, quienes viven de esta manera, con este compromiso, esa minoría de profesores invisibles y que pueden mostrar lo visible, se distinguen de quienes representan solo el carácter funcional de la enseñanza y se mimetizan como funcionarios. Y también se distinguen de los que viven la profesión solo como profesionales y se reducen a ser expertos, dejando de lado, dicen los autores, que esas cualidades se reducen a poco si no están unidas del factor fundamental que es el eros, que en la educación se transforma en amor por el conocimiento y amor por orientar con él a los que aprenden. Eso creo que es el mensaje que este libro nos puede enseñar. Muchas gracias. Un aplauso a la profesora Sonia Escafo. Momento ahora de escuchar al profesor Pablo Coyota. Bien, gracias. Mi papel en esta mesa es simplemente, en nombre de la institución, agradecer todo este trabajo y quiero simplemente contextualizar ese agradecimiento. Parafraseando a Miguel Hernández, que decía, con 3 heridas vengo, la del amor, la de la vida y la de la muerte, y salvando las distancias y pidiéndole disculpas a Miguel Hernández, uno diría, con respecto a la educación, venimos con 3 obsesiones. Tenemos avances, tenemos problemas serios y tenemos esperanza. Tenemos avances, sí, son conocidos. Ha mejorado la cobertura en inicial, la cobertura en primaria y ciclo básico, ha descendido la repetición, más culminación de ciclo básico, hay mejoras en el salario docente, en infraestructura y mejoró la titulación de docentes. Mariano Palamidé, si me puede corregir si me falta algo, representando a INER. Que tenemos problemas, sí, tenemos problemas muy serios. La mitad de los alumnos de 15 años no manejan las competencias básicas de lectura y razonamiento. En los últimos 40 años hemos mejorado solo un año el promedio de escolaridad, de 8 a 9 años. Y hay profundas grietas y brechas en
los aprendizajes entre los más ricos y los más pobres en nuestro país. Y esto no es un problema de la educación, solo para la educación, es un problema para el país, porque a este ritmo de egreso y de aprendizaje tendremos en los próximos 50 años un Uruguay diferente si no logramos revertir estos asuntos. Pero por suerte tenemos esperanzas. Quizás porque todos estamos de acuerdo en el Uruguay en algunas cosas, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero en algunas cosas estamos de acuerdo, y es que este último problema todos consideramos que existe y es grave. Habrá matices sobre todo lo demás, pero sobre que este problema existe y es grave hay acuerdo. El otro motivo de esperanza es que todos los gobiernos post-dictadura han tenido aciertos y errores en la educación, y por tanto todos somos responsables de los aciertos y de los errores, con grados, con matices, y donde, sin entrar en la ingenuidad de pensar que todos vamos a ponernos de acuerdo en todo, saber que más allá de las opciones políticas, de los intereses, hay una corresponsabilidad que tenemos que asumir de una vez para poder enfrentar los problemas que tenemos. Hay otro motivo de esperanza, y es que el bono demográfico, en perspectiva para la enseñanza media, implica que con el mismo gasto en los próximos años podremos mejorar el gasto por alumno sin aumentar los impuestos. Y el cuarto motivo de esperanza, humildemente creemos que es los invisibles que trabajan permanentemente, y que hay colectivos docentes que enfrentan los problemas y que de alguna manera han hecho lo que hace 81 años, hoy hace 81 años que fue fusilado García Lorca, un 18 de agosto, y él decía que el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Y yo creo que la experiencia de la feria y de lo que hacen los docentes a lo largo y ancho del país construyen esperanza. También decía García Lorca, que hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Y yo creo que si muchas de las cosas que pasan suceden en muchos colectivos docentes y los viéramos en perspectiva de construir políticas, creo que hay una pista para pensar estos cambios en los que necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo. Es difícil ponerse de acuerdo en educación en el Uruguay, pero hubo un tiempo en que frente a un problema mayúsculo desde el punto de vista de la defensa de la democracia, como fue el periodo dictatorial, nos pusimos de acuerdo muchos para enfrentarlo. Y salvando las distancias, nosotros hoy tenemos un problema de injusticia educativa que necesita un movimiento similar de consenso y de acuerdo político y social para revertir esta situación. En ese marco es que la esperanza existe, y la feria, que lleva su quinta edición en esta oportunidad, que hay más de medio millar de autores en lo que va contando esta edición, son docentes que han tomado la palabra y que se han transformado en autores. No solamente hacen, sino que se transforman en autores, revisan, escriben, y por eso se transforman en autores. Y creo que es momento, sí, de agradecer a todas las instituciones que nos han respaldado, el MEC, ANEP, AUDEC, el INER. Agradecer a todos los que se animaron, porque hay que animarse, como decían recién, a escribir y a exponerse. No solamente a las 30 experiencias seleccionadas aquí, sino a todas las que se presentaron y no lo fueron, porque seguramente hay muchos nos pedían devolución. Es decir, cómo mejorar esa propuesta. Y eso también es un signo de esperanza. Ni que hablar, y quiero agradecer especialmente a los docentes del interior. Y les voy a contar una pequeña anécdota.
Tenemos entre nosotros a compañeros de Paysandú, docentes de educación en encierro, que viajaron desde Paysandú a recibir el libro y esta noche mismo vuelven a Paysandú porque no van a dejar su clase mañana en contexto de encierro sin dar. Así que eso también es parte del espíritu, así como los compañeros de Tomás Gomenzoro que han preparado. Quiero agradecer también a Sonia, que estuvo desde la primera hora con todo este proceso de trabajo, a Carmen, a Beatriz, a Bettina, que yo creo que ellos no solamente han apoyado la feria, sino que nos han demostrado que es posible, desde la calidad técnica y desde la acumulación profesional que ellas tienen, trabajar mano a mano con los docentes y que los docentes se sientan en un ambiente de bajo riesgo, sin la presión de que en ese momento son evaluados, sino que son acompañados, orientados. Y yo creo que el espíritu de Sonia, de Carmen, de Beatriz, de Bettina, nos han ayudado todos estos años a ir construyendo ese espíritu. Quiero agradecer también a los directores, a los 8 directores del colegio, sin los cuales, del Colegio Santa Elena, de los 2 colegios Santa Elena, sin los cuales nada de esto sería posible, ninguna de estas reflexiones colectivas serían posibles. Agradezco también al Consejo Directivo, que siempre ha apoyado esta iniciativa, a los animadores, con los mismos que nos han estado recibiendo hoy, y en estos casos hay cosas que solo son posibles aunque parezcan imposibles. Y yo creo que lo que los compañeros que no son docentes, pero que han ayudado a que esto sea posible, de alguna manera nos da también esperanza, porque uno a veces encuentra lugares donde primero están todas las dificultades, pero hemos sentido en Javier, en María Noel, que son los intendentes de ambos colegios, que tienen un equipo que han hecho posible lo que es casi imposible. Hace pocas horas y los stands de abajo era un comedor donde comieron cerca de 200 niños en el día de hoy. Entonces esa actitud de decir es posible lo que parece imposible, es casi del estilo de Mandela, que nos decía las cosas son imposibles hasta que se hacen. Y yo creo que eso, los que somos docentes también tenemos que aprender de estos gestos. Ellos soñaron también todo esto que ustedes están viendo y luego lo llevaron a la práctica. También agradecer a Rafael, todo el equipo de informática que dio un apoyo a todo esto, a todos los funcionarios de mantenimiento, a todos los funcionarios del departamento de informática, a Alicia y todo su equipo de servicio y de limpieza que nos permiten que el colegio esté así como está, que también no han medido esfuerzo para que esto sea posible. Entonces, de verdad que tenemos esperanza y que necesitamos tenerla, y por eso creo que la feria es una celebración de la profesión docente. Creo que este intercambio, esta presencia, compartir creaciones, imaginaciones, esfuerzos, es celebrar nuestra profesión, que bien merecido lo tenemos, porque más allá de los problemas, más allá de las angustias y de los cuestionamientos, también vibramos todos los días cada vez que abrimos la puerta de un salón. Y en ese marco creo que es un momento para reafirmar. La volvería a elegir si tuviera que hacerlo en el día de hoy. Y en ese marco quiero compartir con ustedes un poema muy conocido de Benedetti, No te rindas. Abrir las puertas, gritar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Muchas gracias.